Juli, ¿cómo estás? Hola María, muy contenta de estar aquí otra vez contigo y con todas las personas que nos van a estar escuchando. Yo también muy contenta. Y el tema que quería tocar contigo hoy, Juliana, es el siguiente, la práctica diaria. Yo le pregunto a mis amigos, ¿cuáles son tus prácticas diarias? Creo que era Aristóteles que decía que la excelencia es un hábito. Y mucha gente tiene una práctica de ejercicio físico o una práctica de leer todos los días, pero cuando hablamos de una práctica para aquietar la mente, una práctica para obtener paz mental o una práctica espiritual, las personas no religiosas, porque las religiosas normalmente, no sé, leen la Biblia o su libro sagrado o van hablan con el guía espiritual, pero las personas no religiosas creen que la única práctica posible es la meditación. O me dicen, no, pero es que yo no medito. Y tú y yo hemos conversado varias veces que hay otras prácticas para calmar la mente y hay otras prácticas espirituales que no necesariamente son la meditación. Entonces, qué prácticas diarias recomiendas? Hablemos un poquito de esa práctica diaria para calmar la mente. Y antes de entrar a eso, hay algo muy lindo que dice María, las personas religiosas o las personas espirituales o no espirituales. Y recordemos que la idea siempre va a ser no enmarcarnos en una etiqueta específica. Todos somos seres humanos, todos tenemos la condición de pensar, de amar y de tomar decisiones. Esas tres cosas ya nos están haciendo seres espirituales o seres que contenemos una dimensión que no es simplemente la dimensión de tener un cuerpo físico. También tenemos muchísimas cosas que pasan que ni siquiera vemos y creo que no hay que pensar que somos de una categoría o de otra categoría para darnos cuenta que los pensamientos no los podemos ver, que cómo está latiendo nuestro corazón no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, que si nuestro hígado está trabajando bien o no, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Y vuelvo a la palabra sentir que siempre traemos a estos podcasts, porque es una de las claves que a mí me gustaría decir, es la base para entrar en una armonía espiritual, si lo podemos llamar así, o en una armonía mental, o si lo podemos llamar también entrar en la calma mental, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esas prácticas que podemos hacer en la vida cotidiana para sentirnos bien, para estar en calma, pues no tenemos que ser religiosos, no tenemos que seguir un libro específico. Tampoco en un principio posiblemente necesitamos tener un maestro que se llame X o Y. Pero, pero, sí es importante sentir, sentir el corazón, sentir que estamos respirando, sentir cosas que parecen ser básicas, pero que a la vez son las cosas que nos mantienen vivos. Podemos sostener la respiración si somos, digamos, buzos profesionales, no sé cuánto será, hasta 5 minutos por ser exagerados o 7, pero de ahí en adelante, pues chao, si sigues teniendo que contener la respiración, posiblemente no vamos a seguir conversando en este mundo físico. Entonces, lo primero para tener paz mental en la vida cotidiana, si no sigues una religión específica, es regresar a esas condiciones que nos hacen humanos, respirar, sentir
sentir que estás respirando, sentir el papá, papá, el latido de tu corazón. Cada ser humano tiene un latido diferente. Es como un tamborcito. Todos cantamos en una sonajera o en una frecuencia diferente. Sentir eso. Y poquito a poquito, cuando regresas a ser capaz de escucharte a ti, vas a volver a querer escuchar a las cosas que pasan a tu alrededor. Esta mañana estaba dando una sesión por teléfono y fuimos muy profundo a escuchar el silencio en nuestro interior. Y de repente esta persona me decía, wow, escucha el viento. Una cosa que no había escuchado hace rato, porque mi mente estaba pensando. Y ella no es una religiosa específica, no. ¿Qué hizo? Aquietó su mente. Alcanzó a escuchar no solo los pajaritos, sino el viento que hay veces parece tan sutil, pero también alcanzó a escuchar el viento. Entonces eso nos pasa. Cuando nos aprendemos a escuchar a nosotros, aprendemos a sentir todo lo que pasa a nuestro alrededor en el ambiente de la naturaleza y podemos ir más profundo. También podemos empezar a sentir a las demás personas. Si estamos en una reunión de trabajo, sentir cuándo es el momento de conversar, cuándo es el momento de quedarnos callados, cuándo es el momento de parar, cuándo es el momento de invitar a las personas a que suban su energía. Y todo eso es posible si logramos regresar a lo básico, sentir todo lo que nos hace tener una condición de ser humanos. ¿Cómo te suena eso, María? Bien, pero ¿cómo se logra eso? En alguna de nuestras sesiones hablamos que uno no aprende a nadar en la tormenta, uno aprende a nadar en la piscina, uno aprende a nadar cuando el agua está en calma, para cuando de pronto te llega esa tormenta o esa reunión de trabajo o ese momento de alto estrés, ya tú sabes cómo, cómo sentir. Pero eso no es algo que se enseña en la escuela, eso no es algo que muchas personas aplican en su vida cotidiana. Hoy fui al gimnasio y después me senté a sentir. Yo nunca he oído a alguien que me diga eso. Bien, después de leer me senté media hora a sentir. Entonces, ¿qué puedo hacer para aprender a sentir? ¿Cómo se siente? Yo no escucho el latido de mi corazón. Bueno, si me pongo la mano aquí lo siento, pero ¿qué práctica recomiendas para eso? Además, primero, me encanta cuando le digo a María, ¿y tú cómo sientes esto? Y me dice, bien, pero ahí ya hay un pedacito en el interior de ella que está escuchando. Y hay un pedacito en el interior de María que de pronto se está reflejando en lo que ustedes están escuchando cuando escuchan este podcast y es, yo quiero más. Esa curiosidad, ese como, bueno, listo, mi mente lo entiende, mi intelecto lo entiende, pero tú estás hablando acá del sentir. Llévame a eso, ¿cómo lo siento? Y hay algo importante y es inspiración. Busquemos inspiración en las personas que ya lo saben hacer. Como María nos dice, no esperemos a que la tormenta llegue para empezar de repente a escuchar el corazón, a escuchar el sonido del viento, porque es muy difícil. Cuando nuestra mente va a 1000 por hora,
pues no vamos a no a poder escuchar a nuestros pensamientos. Entonces, este podcast es algo que te invita a sentir el sonido del silencio. Es algo que te invita a aquietar tu mente. Es algo que te invita, porque realmente lo que necesitamos es sintonizarnos en una frecuencia diferente. Cuando estamos todo el tiempo pensando, estamos en la frecuencia del pensamiento. Pero si nos cambiamos de frecuencia, pues a una frecuencia de calma, de paz, de silencio, vamos a poder entrar a sentir. Entonces, para poder entrar a ese sentir, necesitamos ayuda, necesitamos inspiración, necesitamos este podcast, necesitamos de repente ir a una ceremonia de personas que viven profundamente esa sensación de sentir el silencio y valga la redundancia de la sensación de sentir. También leer un libro de vez en cuando, ver una película que te inspire. Primero inspiración. Si este podcast puede abrirte una puertecita, entonces esa puerta es como cuando de repente vamos a comprar una casa o vamos a alquilar un nuevo lugar en el cual vivir, pues primero queremos ir y visitarlo, a ver si cumple con nuestras expectativas, si nos vemos viviendo allí. Entonces abrimos la puerta, miramos el espacio y decimos, bien, este me encanta, voy a seguir adelante con este lugar. Este podcast es como esa puertecita que estás abriendo. Dices, wow, me están diciendo que yo puedo sentir el sonido del silencio. Ahora hay que entrar a través de esa puerta para poder empezar ese camino. Y para entrar a través de esa puerta, pues necesitas inspiración. Y esa inspiración la recibes de maestros, de comunidades que vibren en esa sintonía, posiblemente de libros, películas, este podcast Vuelvo y Juego, y conversaciones diferentes. Es importante que te cambies de sintonía. Si todo el tiempo le estamos poniendo atención, digamos, al chisme, como latinos, eso nos encanta, el chisme. ¿Dónde está? Ahí me voy a sentar yo. Deja de chismear unos momenticos. Anda y conversa acerca de otra cosa. No te pares en el balcón como hacían nuestras abuelas a ver quién pasa, a ver qué noticia nos encontramos hoy pasando por ese balcón. Anda y conversa con otra persona que hace rato no conversas o hasta que se te había olvidado que esa persona existía. Descubre cosas nuevas de esa persona. Busca una sintonía diferente. Inspírate en otras cosas de las que haces comúnmente, porque si seguimos haciendo lo mismo, pues vas a seguir cultivando más de lo mismo. Y entonces de repente va a surgir la frustración y el mal genio. Ah, pero a mí me dijeron que yo quería, a mí me dijeron que yo podía sentir, pero es que estoy sintiendo es como una rabiecita. Pues claro, porque estás tratando de hacer algo diferente mientras continúas haciendo lo mismo. Entonces, pues una cosa no va con la otra. Eso, María, que te cambia ese, pero, o dónde vas en esa sensación. Me recordó una anécdota que no sé si ya la he contado, pero aquí repetimos muchas veces las cosas porque a la final en la repetición también está el aprendizaje, ¿no?
pero me recordó cuando tuve coronavirus hace un par de meses, no podía salir, no podía ver a mis amigos, no podía ir a ver películas y me fui a los santuarios de vida salvaje a fotografiar pájaros. Y desde entonces he estado muy pendiente de los distintos cantos de los distintos pájaros. Y simplemente se lo comenté a mi familia, a mi esposo. Y ahorita, casi toda la semana, mi mamá desde Alemania, mira, grabé este pajarito que estaba cantando tan bonito. Y entonces el mensaje de WhatsApp ya no es un chisme, sino es el canto del pájaro. Mi esposo, que nunca le ha hecho mucho caso a eso, al canto de los pájaros, de pronto me dice, ay, mira, oye ese suena distinto. Él me dice, esa es tu gente. Porque bueno, él le dice a los pájaros así, mira, tu gente. Y así me he dado cuenta que sin querer he terminado motivando a toda mi familia a escuchar un poquito más el canto de los pájaros. Wow, y se me pararon los pelitos cuando dijiste que tu esposo te decía, mira, esa es tu gente, porque los indios nativos americanos dicen, en cada ser hay una persona, no solamente los humanos. Entonces, en los pájaros, la persona de los pájaros. Otros dirían el alma de los pájaros. Entonces, claro, en el canto de los pájaros hay un mensaje hermoso y cada uno tiene un mensaje diferente, cada uno tiene una sintonía diferente. Y miren qué bonito, María no le tuvo que decir a las personas, por favor me grabas los pájaros en la ciudad en la que estás porque yo quiero oírlos. No, sino que espontáneamente, con eso que ella hizo, las personas se motivaron a compartir desde un lugar diferente. Y eso es muy lindo, porque nos pasa a los seres humanos que si nos dicen lo que tenemos que hacer, vamos en contravía de lo que tenemos que hacer. Pero si nos inspiran, porque eso nos sirvió de una u otra manera a atravesar algún dolor, a transformar alguna situación, eso nos invita a querer hacer lo mismo. Y eso es una meditación que podemos hacer todos los días, hablar conscientemente. ¿Cómo estás compartiendo con las personas desde el poder, desde el decir, es que si tú haces esto, las cosas te van a salir mejor porque tal y tal y tal? O estás compartiendo desde el lugar de la inspiración. Oye, imagínate que cuando yo pasé por tu situación, si de repente has pasado por esa situación, me sirvió tal y tal cosa, me inspiré a través de tal y tal cosa. O si no has pasado por esa situación, oye, imagínate que leí un libro, imagínate que vi una película, imagínate que el amigo del amigo del amigo me contó que pasó por esta situación e hizo esto. Entonces, ¿cómo te estás relacionando con las personas? Eso también te ayuda a generar un espacio para escuchar el silencio, porque no estás parándote desde el yo sé lo que tienes que hacer, como si todo el mundo fuera a vivir lo mismo que tú vives, o si te estás parando desde el yo te invito, yo te comparto, sabiendo que el otro es libre y que el otro tiene su propia historia por vivir. Cuando queremos decirle al otro lo que tiene que hacer o cómo lo debe hacer, estamos impidiendo la libertad de la otra persona de vivir su propia historia. Y además te estás tú cargando la historia de esa persona, como si no tuviéramos suficiente con la que cada uno vivimos. Hablando de eso, de ese abrir espacio para la otra persona y abrir espacio para el silencio, para escuchar el viento, para sentir, para escuchar los pajaritos.
se me ocurre que la mayoría de las prácticas diarias que nos ayudan a calmar la mente tienen que ver con eso, con abrir espacio, abrir un huequito en el día para sentir paz, sea sentándonos en meditación o leyendo sobre alguna figura que nos inspire o sentándonos en silencio, para no llamarlo meditación, porque esa es una palabra muy cargada, pero no sé, se me ocurre eso mientras hablamos, que básicamente las prácticas diarias para calmar la mente tienen que ver con dedicarnos un poquito de espacio para calmarnos a nosotros mismos, valga la redundancia. Hay algo que me encanta de lo que estás diciendo y es calmar la mente es algo que el cuerpo y que la mente ya sabe hacer. Entonces, cuando decimos necesitamos tomarnos un espacio para calmar la mente, estamos como diciéndonos, hay algo que no sabemos hacer y lo tenemos que hacer. Y eso genera presión, genera tensión. Y recordemos que para aquietar la mente, lo que necesitamos es flexibilidad, relajación, paz. Entonces no hay nada que hacer. Tú no te levantas en la mañana diciendo, hoy tengo que respirar, hoy tengo que respirar. No, simplemente, mal o bien, como sea que puedas, respira. Incluso cuando te vas a dormir, estás respirando. Así que el tema sí de la meditación como palabra, ay, está súper cargado, porque nos han dicho una cantidad de cosas acerca de lo que es meditación que ya como que ni la queremos oír. Entonces, si dejamos esa palabra a un lado y traemos más bien el tema de la calma mental. La calma mental en nuestra vida cotidiana ya existe, pero lo que pasa es que tenemos tantos pensamientos que solo ponemos nuestra atención en los pensamientos, en resolver. Es como si trajéramos la metáfora del cielo. Hay veces el cielo está lleno de nubes, pero encima o detrás de esas nubes siempre hay un cielo despejado. El cielo siempre está ahí y las nubes a veces están ahí y hay veces no. Entonces, nuestra mente ya es como ese cielo despejado, pero las nubes a veces vienen y como que no nos dejan ver ese cielo expandido. Y así mismo es nuestra mente. Así que no hay que hacer absolutamente ningún esfuerzo para sentir la paz mental. De hecho, lo que hay que hacer es recordar que somos como un espejo de ese cielo expandido. Y que todos esos pensamientos que estamos teniendo simplemente son como nubes en el cielo. Ellas todo el tiempo se están diluyendo, todo el tiempo se están moviendo. Entonces no hay que hacer ningún esfuerzo. Lo que hay que hacer es tomar la decisión de observarnos desde la expansión, no desde lo chiquito. Algunas tradiciones espirituales dicen, tú eres lo que crees. Entonces, si te sientes y te crees tan pequeño como una hormiga, pues eso eres. Pero si te ves tan expandido como o expandida como el cielo despejado, así es tu mente también. Así que no hay nada que hacer. Este no es un podcast para regalarte una tarea más por hacer en el día. Este es un podcast para recordarte que lo que tenemos que hacer es relajarnos. Así como sabemos que tenemos que respirar, lo único es recordar
que ya estamos en relajación, pero por andarle poniendo tanta atención a nuestros pensamientos, pues tenga para que lleve, como dirían en Colombia. Ya voy a anotar en mi agenda de hoy no hacer nada. Cuando le voy a dar clase a las personas que están en libertad condicional y que han estado en la cárcel por más de 30 y 40 años, les digo, no hacer nada es tan difícil que tenemos que tener una clase para no hacer nada y todos se mueren de la risa. Entonces, cuando llego a clase ya me dicen, uy, hoy no vamos a hacer nada, ¿cierto? Y yo absolutamente nada. Me encanta, no sabes el peso que me quita de encima esa práctica diaria, porque ya tengo el ejercicio, la lectura, la escritura. ¿Sabes qué? Mi nueva práctica diaria es nada. Me encanta. Nada. Además, esa práctica del no hacer nada trae más energía, trae gozo y trae sonrisa. Hay otra anécdota que me dio mucha risa la semana pasada. Estábamos en la clase otra vez en esta fundación con los presos en libertad condicional y llega alguien y dice, ay, es que me duele todo, no me puedo parar, no sé qué. Y yo siempre les digo, esta persona era nueva, entonces él no había escuchado la historia, pero yo siempre les digo, en esta clase, si hay alguno de los ejercicios que estamos proponiendo para no hacer nada, que no lo puedes hacer, te sientas y sonríes. Es lo único que tienes que hacer. Entonces ya todos llegan a la clase, se sientan y son así. Y entonces llegó esta persona nueva, ay, es que me duele todo, es que no puedo caminar, es que tengo una bola en la planta del pie, es que yo no sé qué. Hizo la lista de todo lo que le pasaba y todos pacientemente esperaron a que él terminara de hablar. Se sentó en unísono, todos le dijeron, no tienes que hacer nada, siéntate y sonríe. Y él nos miró a todos como, ¿qué, ¿qué les Esta es mi pasa? nueva clase favorita. Y me mira a mí como que yo sí, siéntate, lo único que hay que hacer es sonreír. Entonces se sentó y como que no le salía la sonrisa. Como que no le salía la sonrisa al principio, pero ya después se relajó y sonrió un poquito. Esto me Entonces eso es lo recuerda, que nos pasa. ujú, los italianos tienen un dicho que es algo así como el dolce far niente, que es la dulzura de no hacer nada o el dulce no hacer nada. Y es muy cultural. Yo vivo aquí en Estados Unidos y aquí eso de no hacer nada es pecado, es una locura. ¿Cómo es eso que tú estás sentada sonriendo sin hacer nada? ¿Qué es eso? Así que es un buen cambio de paradigma ese, la práctica diaria del no hacer nada. Y Y, y sonreír nos, también. y nos sorprende porque el agite de, como de esa bola de nieve que nos proponen en este país y sobre todo en las ciudades grandes, es hay que hacer y vamos y tienes que lograrla toda. Y no se dan cuenta que al final del día lo único que estamos haciendo es quemando nuestras neuronas y no le estamos dando espacio a nuestras neuronas para que generen nuevas conexiones y para que sean más creativas. Entonces realmente cuando nos damos ese espacio de no hacer nada, lo que estamos diciendo no es que te sientes en el sofá a mirar para el techo y a comer crispetas y a verte todas las series de Netflix, no. Lo que estamos diciendo es siéntate a observarte y a sentirte en tu grandeza, en tu expansión. Así como respiramos
cada segundo o cada lo que quieras, añádele a esa inhalación próxima que vas a tener esa sensación de expansión que existe en tu mente. Eso es no hacer nada. Porque en ese momento que te estás viendo en tu expansión, en ese momento en el que estás, como relajándote, estás dejando de seguir tus pensamientos. Entonces estás relajando todo tu sistema nervioso y estás incrementando la serotonina y por eso naturalmente te dan ganas de sonreír. Ni siquiera te están diciendo sonríe. Es como que de repente, como hay veces le digo a la gente, te notas mostrándole tus dientes al sol. Hay un escritor que se llama Pico Iyer, y él dice que sus momentos favoritos es viajar. Él viaja mucho porque es un escritor de viaje y le encanta el avión porque en el avión él, a propósito, no ve ninguna película, no toma ningún libro, él se sienta a no hacer nada. Porque creemos también que no hacer nada es quedarnos una hora viendo el Instagram o lo que tú dices, comer cotufas, como decimos nosotros en Venezuela, crispetas, palomitas de maíz, como las llamen ustedes, y ver series de Netflix en binge watching, como dicen aquí los americanos. Y eso no se siente bien. Al menos a mí no me regala esa sensación de paz. Pero este escritor dice que sí, que cada vez que él vuela, así sea un vuelo de 1 hora o un vuelo de 8 horas, y él se siente y no hace nada, que le va entrando poco a poco esa sensación de paz, como que va recordando esa sensación de paz. Y ojalá nos podamos sentir volando durante muchos segundos del día. No nos tenemos que ir absolutamente físicamente a ningún lugar. En estos días también estaba en una clase y estábamos haciendo una práctica de visualizar que estábamos sentados en el océano, estábamos sintiendo el viento, estábamos escuchando el sonido del mar, pero estábamos sentados en un salón. Y cuando terminamos la meditación o la guiada, la visualización guiada, les pregunto cómo se sintieron. Y uno de los asistentes me dice, hubo un momento que se me pararon los pelitos porque sentí el viento en mi cuerpo y fue tan liberador. Y eso fue tan lindo porque es que miren cómo es de fácil regresar a la sensación de eso que ya somos, pero nos da temor. Hay algo como que nos aleja de eso porque si nos sentimos bien, entonces empieza la lista de pronto me van a ver raro o rara, de pronto me voy a alejar de mis amigos, me van a tildar de tal y tal persona, o voy a dejar de tener ingresos económicos, no sé, tenemos una cantidad de cosas que nos ponen una barrera para lograr sentir lo que somos, que realmente por eso decimos no hay que hacer nada. Hay que dejar que todos esos pensamientos que nos alejan de lo que somos bailen solos. Y sentir no es solo sentir paz, plenitud, felicidad. A veces sentimos dolor y estamos escondiendo ese dolor en las series de Netflix y en el celular, y sentarnos a sentir es también atrevernos a sentir ese dolor, ¿cierto? Absolutamente. María, más lindo no lo has podido decir. Atrevernos a sentir ese dolor. Hasta se me paran los pelitos y se me agúan los ojos.
porque así como tenemos ganas de sentirnos bien y no nos atrevemos a sentirnos bien, tampoco nos atrevemos a sentir esos dolores que tenemos, esas, esas cositas incómodas que hemos vivido. Así que atrevámonos, como nos dice María, a sentir, sin poner el juicio de bueno o mal. Atrevámonos a sentir que somos seres humanos. Atrevámonos a sentir que estamos aquí compartiendo, todos con las mismas ganas de querer estar en paz. Y bueno, si quieren conversar más sobre este tema, si tienen anécdotas, si quieren que toquemos cualquier otro tema en nuestro próximo podcast, tenemos un podcast nuevo cada jueves. Pueden escribirnos a pazmental@gmail.com. Y cuéntenos a qué se atrevieron a sentir para lograr esa paz mental. Y los esperamos el próximo jueves en un nuevo episodio de nuestro podcast, Paz Mental en la vida cotidiana. Gracias por habernos acompañado una vez más. Gracias, Julio. Gracias, Gracias, María, y gracias a todos los que están haciendo que este podcast viva también. Chao, Chao. chao.